Muy buenas noches, amigos y amigas. Los saluda Jorge Castillo. Ahora estamos ya habiendo hecho las pruebas, habiendo hecho revisar la máquina, que no se encontró ningún desperfecto. Parece que fue un problema del proveedor de la internet aquí en mi zona, porque no hemos encontrado otra explicación para los problemas que tuvimos el día de ayer. Justo estoy gestionando con el señor Belmer de ver, de ser necesario, como avancemos, no se trata de que corras y sin detenerme para dar las explicaciones de cada tema. Si es que no hubiera el tiempo necesario, programaremos una clase adicional para poder detallar bien todos los temas que se han visto afectados por los problemas técnicos del día de ayer. También ya le había enviado al señor Bermerochante 18 archivos con más de 100, cerca de 200 modelos y formatos laborales de 18 temas distintos que abarcan todos los temas del diplomado, pero los había convertido a Word, porque los tengo originalmente de un libro que edité yo. Mejor se los voy a mandar el original en PDF, también partido, pero es un PDF amigable que ustedes puedan copiar, ¿no? Eso que como le podemos decir, cuando uno hace una selección, ahí está, así como nos estoy poniendo, iba a decir, se pinta el texto, selecciona el texto y se pasa a un Word. Pero hay unos como tienen imágenes, unos son formatos con tabulaciones, se han movido al convertirlo a Word. Así que yo estaba ya con toda la expectativa de que cuelguen hoy día mismo los modelos y formatos, pero se los voy a mandar mejor en el PDF original. Pero insisto, es un PDF entre comillas amigable, que les va a permitir copiarlo a ustedes mismos a un Word. Muy bien, nos quedamos en el tema de la maternidad y el descanso pre y postnatal. Recuerdo que habíamos alcanzado a mencionar lo del adelanto, el retraso del parto, la postergación del descanso, y entrábamos justo a este tema del goce del descanso vacacional inmediato. La madre trabajadora tiene el derecho a solicitar que el descanso vacacional pendiente que tenga de goce lo pueda gozar inmediatamente después. Como veremos a mayor profundidad cuando lleguemos a descanso vacacional, el descanso vacacional, su oportunidad es fijado de común acuerdo por las partes. A falta de acuerdo, el empleador es el que decide cuándo se toma el descanso. Esta sería una excepción a esa regla y potestad del empleador, pues la trabajadora, en la medida que avise con una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del goce del descanso vacacional, podrá pedir que, transcurridos los 98 días del descanso pre y postnatal, goce inmediatamente el descanso vacacional. Respecto de la hora de lactancia, es otra licencia con goce de haber, no hay prestación de servicio, pero hay pago de remuneración. La hora de lactancia es un permiso remunerado y consiste en 1 hora cada día de labor. Entonces, la medida sería primero 1 hora diaria. Muy bien, 1 hora diaria. A veces me han preguntado, ¿qué más derecho tendrían las trabajadoras que laboran 6 días? Bueno, acá lo que se busca es que la madre tenga tiempo para atender a
al niño recién nacido. Si es que labora 5 días a la semana, se le dará 1 hora cada día. O sea, tendrá 5 permisos esa semana. La persona que labora 6 días a la semana tendrá 6 permisos. Y no hay que verlo como que una tiene mayor o otra tiene menor. Es de acuerdo a la jornada de trabajo, cómo está organizada la jornada de trabajo. Inclusive si la jornada de trabajo estuviera organizada en 4 días a la semana, serían 4 permisos diarios durante esa semana. Muy bien, entonces sabemos ya que es 1 hora y por cuánto tiempo se va a mantener el descanso o la hora de lactancia materna hasta que el niño tenga 1 año de edad. Ojo, no es que el descanso sea o la hora de lactancia sea por 1 año, porque hay que recordar que la madre, después del nacimiento del niño, está gozando todavía del postnatal. Puede darse el caso que haya acumulado parte del pre en el postnatal y más vacaciones puede estar reintegrándose cuando el niño tenga 3 meses, 4 meses de nacido. Por lo tanto, la hora de lactancia efectiva va a ser, digamos, por 6 o 7 meses. Porque no es que la hora de lactancia sea por 1 año, sino hasta que el niño tenga 1 año de edad. Muy bien. Ahora, las partes pueden determinar el fraccionamiento de esta hora de lactancia, de tal manera que, o primero, antes del fraccionamiento, se puede ubicar a la hora de ingreso o a la hora de salida, de tal manera que la madre ingrese 1 hora más tarde o salga 1 hora más temprano. O puede partirse en tiempos iguales. Por ejemplo, ingresa media hora más tarde y sale media hora más temprano. En este caso se necesita de acuerdo entre las partes para el fraccionamiento o la ubicación. La norma no dispone qué sucede a falta de acuerdo. Se impone el criterio del empleador o el criterio de la madre. Consideramos que por la preponderancia que tiene la protección del trabajador y, como dice la Constitución, sobre todo de la madre que trabaja, del menor que trabaja, del discapacitado que trabaja, en este caso estamos hablando de la madre que trabaja, entonces hay una fuerte carga de mantener el derecho de acuerdo a los intereses de la madre, porque en ese sentido está dada la protección. Por lo tanto, consideramos que a falta de acuerdo decide la madre. Muy bien. En caso de parto múltiple, el permiso se incrementará 1 hora más al día, 2 horas al día. Sería en total, ¿no? Que también la madre decidirá si se ubica al inicio de la jornada, al término de la jornada, o en partes iguales a la entrada y la salida. Lo ideal es que haya acuerdo entre empleador y trabajador, pero si es que no fructifica el acuerdo, entonces la madre será quien decida la forma de goce de la hora de lactancia. Lo que la norma nos menciona expresamente es que el derecho a la hora de lactancia no puede ser ni compensado ni sustituido por otro. Por lo tanto, aun cuando la madre quiera hacerlo, no puede vender esas horas, no puede gozarse de otra manera, como por ejemplo acumulando semanalmente o acumulándolo mensualmente o por varios periodos para después tener como una especie de medias vacaciones acumulando todas las horas. No puede ser sustituido ni compensado por ningún otro derecho.
Es decir, no se puede cambiar la forma de goce diario ni se puede vender. Aquí en este cuadro les resumo lo que hemos visto del descanso de las madres trabajadoras. En cuanto a la implementación de lactarios, hacemos mención a la implementación de lactarios porque esto da derecho a que la madre pueda utilizar los lactarios para retirar la leche del seno materno, guardarlo, y todo eso le toma un tiempo. Ese tiempo que utilice acudiendo a los lactarios se considera como un tiempo efectivamente elaborado. Por lo tanto, es remunerado, no sujeto a ningún descuento. Lo que hay que tener en cuenta es que la normativa que fue cambiando y ampliando el derecho es que se ha establecido tanto para el sector público como privado, y que estamos desarrollando el régimen privado. Diremos que tienen, el empleador tiene la obligación de implementar el lactario, que no nos confundamos, no es una sala cuna. El lactario no es para atender al niño ahí, no es una guardería. El lactario es un espacio físico debidamente privado, como veremos, con ciertos utensilios para que la madre pueda sustraer retirar la leche materna, guardarla, refrigerarla y llevarla luego a casa. ¿Quiénes están obligados? Los empleadores que tengan centros de trabajo, y aquí no hablamos de toda la planilla, sino por cada centro de trabajo donde laboren 20 o más mujeres en edad fértil, entendida la edad fértil como de los 15 a los 49 años de edad. Muy bien, entonces puede ser de una empresa que tenga en total, por ejemplo, 120 trabajadores. Si en todos tiene 18 trabajadores, pasa los 20 en total, pero en ninguno pasa de 20 trabajadoras en edad fértil. No tendría la obligación de implementarlo. O en algunos sí tiene más de 20 o más trabajadoras en edad fértil y en otros no. La obligación será determinada por cada local o centro de producción que tenga el empleador. El tiempo que se establece, la forma de utilización, debe ser materia del reglamento interno de trabajo, si lo tuviera. Si la empresa no maneja un reglamento interno, entonces establecer en forma expresa la forma en que se utilizará el lactario en cada local, ¿no? El lactario, si bien ha sufrido esto una modificación en la medida en que originalmente estaba entendido como un espacio de por lo menos 10 metros cuadrados, se ha reducido a 7,5 metros cuadrados, pero sí se conserva la obligación de que sea un lugar idóneo, limpio, aireado, pero privado, en que haya un sistema de refrigeración, haya un lavabo, agua corriente, esté dotado de detergente, de toallas, de un basurero con tapa. Deben haber asientos con brazos, apoyabrazos, de tal manera que haya toda la comodidad para que la madre pueda usar el lactario.
La SUNAFIL controla esto en la medida en que está considerado como infracción grave el incumplimiento de las obligaciones relativas a la implementación de lactarios. Lo que sí se permite es que el lactario pueda estar ubicado fuera del centro de trabajo, pero tiene que ser en un lugar lo suficientemente cercano, o pueda ser compartido. Hay edificios, empresas hechas para negocios, donde originalmente no había un espacio determinado. Hay unos que han tenido que adaptar una oficina. En algunos casos, varios empleadores se han puesto de acuerdo y con el dueño del edificio o con quien gerencia la unidad inmobiliaria se adapta. Y claro, hay que tomar en cuenta también el tamaño según el número de trabajadoras de los distintos centros de trabajo que haya, ¿no? Para poder utilizar el lactario en forma conjunta. Eso sí está admitido. Que sea fuera del hogar, pero siempre que sea en un lugar accesible y que pueda ser usado en forma regular y razonable. Sería totalmente irrazonable el hecho de que la madre tenga pues que caminar 10 cuadras. Está frente al local donde se ha utilizado, donde se elabora. Bueno, se entiende que es algo razonable, porque en todo caso el transporte, el tiempo del uso del lactario comprende no solo el momento de la extracción de la leche materna, sino también el ir al lactario y el regreso al lactario. Y como ese tiempo se entiende remunerado, el empleador también tendrá que tomar eso en cuenta para que haya un uso razonable y que el derecho no sea minimizado. Sí he visto observaciones que ha hecho la SUNAFIL en algunos casos y en otros no, cuando este espacio se arma a través de con sistemas de biombos o cortinas corredizas. He visto en algunos sitios que consideró que eso no era un espacio lo suficientemente libre. En otros sitios, precisamente en una empresa donde laboré, el área la empresa tenía lo que llaman el kitchenette, es decir, era como la cocina, y que tenía el refrigerador, el lavatorio, había dispensador de jabón, de agua, y era donde las personas iban a calentar su comida, etcétera, todo, ¿no? Y era lo suficientemente amplio y se puso un sistema pero un biombo corredizo, y que era utilizado y se podía enganchar de tal manera que nadie lo pudiera abrir, para que no haya la interferencia. En ese caso, la SUNAFIL sí lo había aceptado, pero en otros que he visto que se implementaron con cortinas, que podían ser tan efectivas porque eran unas cortinas de hule gruesas, oscuras, de tal manera que había privacidad, pero consideraron que no era adecuado. Entonces hay que ir con cuidado cuando implementemos el lactario. Otra licencia con goce de haber referida al estado de salud del trabajador o la trabajadora es la licencia especial que se da para los trabajadores afectados con tuberculosis. La tuberculosis es lamentablemente una enfermedad larga, de difícil recuperación, que inclusive cuando la persona ya está en aptitud de trabajar y que no implica un riesgo para sí mismo ni para el resto de trabajadores, labora, pero digamos, la atención puede continuar por mucho
meses después. De tal manera que la ley ha previsto hasta 1 hora de licencia debidamente compensada, es decir, no se trabaja esa hora, pero se remunera en la medida en que el trabajador afectado por la tuberculosis, que está en proceso de recuperación total, pueda retirarse antes o ingresar 1 hora después para recibir el tratamiento hasta que culmine el tratamiento mismo. Obviamente, esto se dará si coincide la hora de tratamiento con las horas de trabajo, y eso se determinará con una constancia médica. Ahora pasamos a las licencias que tienen que ver con el ejercicio de derechos del trabajador. Para esto recordemos, voy a retroceder un poquito, que he planteado la organización de la suspensión de labores, no como la ley lo establece, porque la ley lo establece en la ley de productividad, nos dice, hay licencias con goce de haber y otras sin goce de haber. Es decir, hay suspensión perfecta cuando no hay prestación de servicio ni pago de remuneración, y hay suspensión imperfecta cuando no hay prestación de servicio, pero sí hay pago de remuneración. Más allá de eso, tenemos una acumulación de distintas normas. Suman como una veintena. Bueno, para dar cierto orden y sistema donde la norma no la tiene, he creído conveniente agruparlos a través de estas categorías. Condiciones especiales del trabajador, que es el que acabamos de terminar. Entramos a ejercicio de derechos, luego veremos obligaciones cívicas, suspensión relacionada con obligaciones familiares, suspensión originada por hechos relacionados con el trabajador y hechos relacionados con el empleador. Muy bien. Tomamos la segunda categoría, continuamos con la segunda categoría. Ejercicio de derechos del trabajador. El descanso vacacional es un magnífico ejemplo de una suspensión imperfecta de labores. No hay prestación de servicios, pero hay pago de remuneración. Esto rompe de alguna manera el criterio que luego veremos en remuneraciones, lo veremos con mucho detalle, que es que en principio la remuneración se entiende como la contraprestación por el servicio dado por el trabajador. Esa es en palabras del doctor Elmer Arce, nos dice la remuneración va más allá de esa visión meramente contractualista que nos dice la remuneración es la contraprestación por el servicio dado, porque hay múltiples casos donde no hay prestación de servicio y sin embargo hay remuneración. Por lo tanto, la remuneración no solo se sustenta en el carácter contraprestativo, en la medida en que se paga remuneración sin haber prestación de servicio. Es porque la remuneración tiene una dimensión social, junto con la dimensión contractual, tenemos la dimensión social que explica todas estas licencias que estamos viendo en donde no hay prestación de servicios y sin embargo hay pago de remuneración. En palabras de la ley de productividad, diríamos la suspensión imperfecta de labores. No hay prestación de servicios, pero hay pago de remuneración,
es un buen ejemplo de la dimensión y carácter y naturaleza social de la remuneración. Muy bien, valga esa reflexión respecto de las licencias y suspensiones que acabamos de ver y que también está presente en el descanso vacacional. Sea del descanso vacacional de 30 días en el régimen general o 15 días en el régimen de la micro y la pequeña empresa, hablamos de un descanso remunerado. Rápidamente, porque esto lo vemos también en los que son beneficios sociales, el descanso vacacional, que es en principio entendido como 30 o 15 días continuos de labor, pero se pueden reducir los días porque hay la venta o reducción de vacaciones. O no serán continuos porque se puede fraccionar su goce. Tiene que darse dentro de los 30 días siguientes, dentro del año siguiente de adquirido el derecho, esa es la regla general, pero existe también la postergación o acumulación de vacaciones. Pero con cargo a que eso lo desarrollamos en la parte de beneficios sociales, el descanso vacacional hay que entenderlo como una suspensión imperfecta de labores, que supone ciertas reglas: duración, oportunidad, forma de goce, ¿no?, número de días, reglas todas ellas que tienen sus respectivas excepciones que pueden darse cuando hay acuerdo entre las partes. Todas estas situaciones excepcionales de reducir el descanso, es decir, vender vacaciones, de fraccionar el goce, de gozarlo en forma acumulada con el periodo siguiente, no pueden ser impuestas por las partes, sino vienen como fruto del acuerdo entre trabajador y empleador. Otra suspensión imperfecta de labores es lo que se conoce como la licencia sindical. Licencia sindical para el desempeño de cargos sindicales. Es el tiempo que dentro de la jornada ordinaria de trabajo abarquen los permisos y licencias remuneradas destinados a facilitar la actividad sindical y que se entenderán laborados para todo efecto legal, para todos los beneficios, hasta el límite establecido en el convenio colectivo. No podrán otorgarse ni modificarse permisos ni licencias por acto o norma administrativa. Están establecidos por la ley. A falta de acuerdo entre las partes en una convención colectiva, se aplica lo dispuesto en la ley, que es lo más usual. El empleador está obligado a conceder este tipo de permisos para la asistencia a los actos de concurrencia obligatoria a los dirigentes. Entonces hay que determinar quiénes tienen, cuáles son los dirigentes que tienen este derecho, hasta un límite de 30 días naturales por año calendario. No días hábiles, 30 días calendario por cada dirigente. Si hubiera un exceso en el uso, o sea, más allá de ello, el exceso será considerado como una licencia sin goce de remuneraciones y no será computable para los beneficios, salvo que haya costumbre en contrario o convenio colectivo más favorable. Imaginemos que por convenio colectivo se establezca que el descanso no será de 30 días naturales, sino 35.
Bueno, el convenio colectivo está mejorando lo que establece la norma laboral. Y cuando hablo de la norma laboral, me refiero a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que consta en su texto único ordenado, el Decreto Supremo 010-2003-TR. Este permiso máximo de 30 días por norma, por ley, y sabemos que puede extenderse por convenio colectivo, se entiende en forma anual. De tal manera que si hay el dirigente que tenía este derecho o que estaba usando ese derecho, por ejemplo, cae en una vacancia porque ya no es dirigente o renuncia al trabajo, el que lo sustituya continuará haciendo uso del permiso sindical que no hubiese sido agotado, en la medida en que se busca que sea por cargo, no por persona. Si el trabajador había usado 18 días y deja de ser dirigente sindical, entonces el que asume el cargo le quedarán 12 días en el ejercicio. Vuelve a cero al terminar el periodo anual. No serán computables dentro del límite de estos 30 días la asistencia de los dirigentes que sean miembros de la comisión negociadora a las reuniones que se produzcan durante el trámite de la negociación colectiva o en el caso de situaciones judiciales, situaciones policiales y administrativas, en la medida en que sean acciones promovidas por el empleador. Muy bien, por lo tanto, en cualquier acción judicial, policial o administrativa promovida por el empleador, no se contabiliza para el récord de los 30 días. Y los días que se utilizan para la negociación colectiva tampoco serán considerados dentro del récord de los 30 días. Permítanme. Ahora tenemos la licencia para representantes y supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Tiene guarda sentido y correlación con lo que acabamos de ver en los representantes de los trabajadores en el organismo sindical, sino que aquí se trata de los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, que cuando es un comité tendremos varios miembros. Cuando no tenemos comité por tener 20 o menos trabajadores, entonces ahí ya no se necesita de un comité, sino de un supervisor y su alterno, y los miembros del comité titulares y sus alternos o accesitarios. Obviamente, el goce de la licencia es para el representante titular y solamente podrá ser utilizado por el reemplazo o el accesitario en caso que el titular no está desarrollando la función o deja de ser miembro del comité o renuncia o cesa, ¿no? en la empresa. Para esto se tienen en cuenta todas las funciones en los donde actúa el comité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor. Dichas funciones son considerados actos o concurrencia obligatoria, tal como establece el artículo 32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Puede haber ampliación de esta licencia, que es hasta 30 días por año calendario, sí, en la medida en que haya un convenio colectivo, y si hubiera más tiempo sin que haya convenio o acuerdo con el empleador,
se trataría como una licencia sin goce de haber cuando se realizan o se necesitan más de 30 días naturales por año calendario para el uso de la licencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que la norma nos dice con razón y que lo aclara es que cuando la actividad tenga duración menor a un año, sea porque recién se ha constituido el comité o una empresa que es nueva y arranca, por ejemplo, recién a partir del mes de junio, tenemos 6 meses, 7 meses u 8 meses, será proporcional los 30 días, ¿no? Calculando con una regla de 3 simple el número de días que se tiene en proporción a los meses de actuación del comité. Esto es también una licencia con goce de haber, por lo tanto una suspensión imperfecta de labores. Lo que sí es suspensión perfecta en la medida en que no hay prestación de servicio y tampoco pago de remuneración es el ejercicio del derecho de huelga. La huelga, declarada conforme a ley, suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, es decir, de las relaciones laborales. Inclusive suspende la obligación de abonar remuneración. Y la norma dice, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. Eso nos trae a la memoria lo que dijimos al inicio de la suspensión. ¿Qué es suspensión de la relación de trabajo? Es cuando, sin afectar la subsistencia de la relación, se suspenden una o ambas prestaciones que se deben las partes en el contrato o relación de trabajo. En el caso del derecho de huelga, se suspenden ambas. No hay remuneración. No hay remuneración. Suspensión de la relación de trabajo relacionados con obligaciones de carácter o naturaleza cívica. Por ejemplo, las que están dispuestas para el cargo cívico o público. El artículo 12, inciso E de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dice, habrá licencia, ¿no?, para el ejercicio de cargos cívicos o públicos y estarán reguladas por normas especiales. Entonces, para cada situación hay una norma específica. En el caso de los parlamentarios, los trabajadores que resulten elegidos miembros del Poder Legislativo disfrutarán de licencia sin goce de remuneración por todo el tiempo de su mandato. Es decir, no prestan servicio, pero no pierden el trabajo. El trabajo anterior que tenían queda suspendido, salvo que se tratara de un contrato modal y que durante el tiempo de licencia ya se cumple el plazo del contrato modal. Pero si es un trabajador por tiempo indeterminado, todo el periodo que dure el ejercicio de la función parlamentaria, no recibe remuneración, pero está, entre comillas, guardado el puesto. ¿Por qué? Porque la suspensión no implica el término de la relación de trabajo, sino solamente la suspensión de sus efectos. En este caso es una suspensión perfecta. No hay prestación de servicios, no hay pago de remuneración y el tiempo de licencia no se considera efectivamente laborado. En el caso de los regidores, esto está estipulado por la ley 16.559, una ley que tiene bastantes años ya, del 18 de marzo de 1967. Más nueva es la ley
referida a los gobiernos locales, la ley 27.972, que data del año 2003, que en el caso de los regidores se establece una licencia de hasta 20 horas semanales, sin descuento de sus remuneraciones. Por lo tanto, estaríamos hablando acá de una suspensión imperfecta de labores. Habrá una licencia de hasta 20 horas semanales sin descuento. Puede ser menos, pero el máximo es 20 horas semanales y se le remunera al trabajador, siempre y cuando esa labor sea dedicada exclusivamente a las labores municipales. El empleador está obligado a conceder esta licencia y a preservar el nivel remunerativo de la persona, así como está obligado a no trasladarlo ni reasignarlo sin expreso consentimiento a otra localidad bajo responsabilidad, porque se supone que si trabajo, por ejemplo, en Ica y soy regidor en el departamento, bueno, digamos, en una provincia de Ica, en Nazca, y me trasladan a Lima, a La Libertad, no puede hacerse sin el consentimiento del trabajador, en la medida en que impediría que ejerza la función para la cual ha sido elegido el regidor, salvo que haya consentimiento del propio trabajador regidor. En el caso del servicio militar, antes se hablaba del servicio militar obligatorio, pero las normas cambiaron. Aquí tenemos la ley 29.248 y el reglamento establecido por el Decreto Supremo 021-DE de Defensa-SG del 14 de agosto del 2009. El servicio militar ya no tiene carácter obligatorio. No obstante, se mantiene vigente la disposición de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que establece que la realización del servicio militar como una causal de suspensión de la relación laboral. Eso está previsto en la Ley de Productividad, pero hay que concordarla con las normas específicas de la nueva Ley del Servicio Militar, que supone que la suspensión de la relación laboral solo se da respecto de los trabajadores que presten servicios en la reserva, teniendo los reservistas derecho a, nos dicen, si laboran en el sector público, licencia con goce de haber durante todo el periodo de instrucción y entrenamiento, o en el periodo en que sean requeridos en caso de movilización o de grave amenaza o peligro inminente para la seguridad nacional, que es cuando son llamados los reservistas, los cuales son acreditados con la constancia respectiva. Por lo tanto, en el sector público, el servicio militar implica licencia con goce de remuneración en el periodo de instrucción o el periodo de entrenamiento, de acuerdo a las distintas formas de que se asuma el servicio militar como acuartelado, no acuartelado, y que o inclusive terminado el periodo de instrucción y ordenamiento, con lo que la persona tiene la calidad de reservista, si es llamado en caso de grave amenaza a la seguridad nacional, con debida acreditación, también se considera como una licencia con goce de haber, sin límite. En el sector privado, la licencia con goce de haber es hasta por un máximo de 30 días. 30 días. Vencido este plazo,
O sea, 30 días el empleador paga remuneración a la persona que está en instrucción o entrenamiento del servicio militar o teniendo la calidad de reservista, es llamado. Hay una movilización de los reservistas. Movilización se entiende establecida por el gobierno, no la movilización al estilo andahuaylazo del convicto Humala, ¿no? Me refiero al hermano del presidente, ¿no? El otro todavía no es convicto. No sabemos si lo será. Está siendo materia de un proceso. Pero el otro sí fue ya sancionado, ¿no? Está cumpliendo carcelería. Y hago referencia porque movilizó a los reservistas. Bueno, aquí esta movilización a la que hacemos referencia es la movilización de carácter legal establecido por el Ministerio de Defensa. En el sector privado decíamos, el que esté en instrucción o entrenamiento o es el reservista llamado, tiene hasta un máximo de 30 días que el empleador paga remuneración. Vencido este plazo, el Estado asumirá el pago de las remuneraciones por intermedio del Instituto de las Fuerzas Armadas respectivas. He hecho la consulta a distintas personas vinculadas con las Fuerzas Armadas y me dicen que eso se establecería en cada momento determinado, habilitando partidas presupuestarias. De tal manera que, diríamos, el empleador seguiría pagando la remuneración después de los 30 días en la medida en que el Estado establezca la partida presupuestaria correspondiente para trasladar este pago al empleador, que estaría obligado a pagar las remuneraciones más allá de los 30 días naturales. Ahora que digo naturales, acabo de recordar algo importante. ¿Cómo se miden los plazos? Ahora sí tengo el código a la mano. No sé si lo mencioné. En todo caso lo digo rápidamente. La norma laboral no hace referencia a nada respecto de los plazos. Nos vamos a la norma del Código Civil, el artículo 183, que nos dice que los plazos se contabilizan por días naturales. Para que sean días hábiles, la norma tendría que decirlo expresamente. Entonces, en materia laboral contractual, los plazos se entienden días naturales. Para que sean hábiles, la norma tendría que decirlo. Esto, por si acaso, es distinto en materia administrativa. En la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.744, ¿qué nos dice? Al revés, más bien, que los días en materia administrativa se presumen hábiles. Si es que la norma no dice nada, la norma administrativa no dice nada, se entienden hábiles. Para que sean naturales, la norma tendría que decirlo expresamente. Pero ya que estamos en el ámbito laboral contractual, aplicamos la norma del Código Civil en que los días se presumen naturales, ¿no? ¿Y cómo se cuentan los plazos? Siempre a partir del día siguiente, no se incluye el mismo día. Si la norma dice 2 días de plazo, es a partir del día siguiente de la fecha, de tal manera que no se incluye la fecha original. Lo que sí se comprende es la fecha de término. Pero sea que los plazos se estén contando en día hábil o inhábil y el plazo justo termina en un día día inhábil, el plazo corre al día hábil siguiente, ¿no?
Esto, por si acaso, artículo 183 del Código Civil, que viene en ayuda del derecho laboral a falta de regulación específica. Licencias para bomberos voluntarios. Ahora tiene una regulación específica. Antes era muy genérica. Se entiende que acá ha habido una modificación a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y a su reglamento. Modificación establecida por el Decreto Legislativo 1260 del 14 de enero del 2017, referido al fortalecimiento del Cuerpo General de Bomberos. Y dentro de su articulado tenemos que se considera como una licencia por ejercicio de un cargo cívico quienes se ausentan del centro de labores para realizar la labor de bombero voluntario. Para eso se necesita primero que el bombero voluntario haya sido incorporado en el, tienen un nombramiento, ¿no?, que lo emite el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de tal manera que cuando se ausente para la atención de emergencias por incendios, accidentes, desastres o calamidades naturales o inducidas, el bombero tiene una licencia con goce de remuneraciones para todo efecto legal. Se considera como el ejercicio de un cargo cívico. Y se incluye dentro de esta licencia el tiempo adecuado y razonable para el descanso, recuperación y desintoxicación del bombero voluntario. De tal manera que el acto de servicio mismo no solo es lo que comprende la licencia, sino que también es el traslado, el retorno, el tiempo de recuperación, descanso y desintoxicación, más el servicio. Ha habido un sismo, por ejemplo, en Moyobamba, y nos trasladamos los bomberos de distintas ciudades. Entonces ahí se considera en la licencia el traslado, el regreso, el acto de servicio. Y si el trabajador, y por el ejercicio de la función de bombero, resulta que necesita un descanso especial de recuperación, se sumará también eso a la licencia. Y eso será hecho constar en la constancia del acto de servicio. Así se denomina. Constancia de acto de servicio que puede ser requerida por el empleador y que el bombero tiene la obligación de presentar dentro de un plazo razonable. Para acceder a los permisos y licencias, aquí resumo lo que acabo de mencionarlo, se comunica por única vez al empleador, o sea, no hay que estarlo renovando, sino una vez que uno se afilia al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, mediante una declaración jurada en los formatos que se utilice para dichos fines. Segundo, se comunicará al empleador por cualquier medio, teléfono, internet, mensaje de texto, carta, lo que sea, o me apersono y digo, no voy a venir a trabajar porque me está llamando el Cuerpo General de Bomberos. Y esa comunicación, lo ideal es que sea anterior o inmediata, pero en todo caso, la ley le da hasta 3 días de producida la ausencia. 3 días que, naturales o hábiles. Si no dice nada la norma, naturales, ¿no? 30 días de producida la ausencia. Pero una vez que se reincorpora a su centro de trabajo, el empleador puede solicitar la constancia de participación, la cual debe ser emitida gratuitamente por el Cuerpo General de Bomberos, y la constancia debe ser presentada por el trabajador o servidor en un plazo no mayor, aquí sí dice 10 días hábiles desde que le es requerida. Por lo tanto,
Para comunicar que me ausento por el acto de servicio de bombero, tengo hasta 3 días naturales de producida la ausencia. Para decir, ojo, estoy en un acto de servicio. Luego, para entregar la constancia del acto de servicio, es 10 días hábiles desde que el trabajador se reincorpora. ¿Y cuándo se reincorpora? Después que transcurre la licencia que contiene o abarca la ida, el regreso, el acto de servicio mismo, el descanso, recuperación y desintoxicación del bombero. Permisos para trabajadores donantes. Aquí hubo un cambio normativo, ¿no? Los trabajadores que deseen donar sangre tienen derecho a un permiso por el tiempo que demande el proceso de donación. El donante debe presentar obligatoriamente a su centro laboral el certificado o constancia emitido por la instancia de salud donde se ubica el banco de sangre. El permiso será otorgado si la institución donde se ubica el banco de sangre no contase con horarios de atención fuera de horas de trabajo y siempre que ello no afecte la producción. Antes había mayor peso dando facilidad para el donante. Ahora le dicen, solamente te doy el permiso en horas de trabajo si es que el sitio donde vas a donar no atiende fuera de las horas en que tú laboras. Si tengo trabajo nocturno, bien difícil que solicite esto, porque normalmente la hora de donación son en las horas de mañana y la tarde en los hospitales, ¿no? Salvo que hubiese una atención extraordinaria, pues para un caso de gravedad. En todo caso, eso lo presentará el trabajador. Licencia para eventos deportivos. Perdón, si es permiso, estamos hablando aquí de la norma, no especifica si es en la licencia para bombero es con goce de remuneración. El permiso para donante, la ley no especifica que es con remuneración. Y no hablan de licencia, que nos podría acercar más a pensar que es una suspensión perfecta, es decir, con remuneración. El permiso para donante se entendería, salvo que el empleador lo establezca en forma distinta, en forma más favorable en su reglamento interno o a través de una medida particular, en caso de no tener reglamento interno, que sea un permiso remunerado. Cuando se habla de permiso es, te permito salir, ¿no? O te permito llegar tarde, no lo voy a considerar como una tardanza, una impuntualidad, ni una ausencia, ni una salida antes del término del trabajo, pero no estoy obligado a remunerar. Por lo tanto, esto sería una suspensión perfecta de labores. No hay prestación de servicios, no hay pago de remuneración, salvo que por convenio colectivo se mejore el derecho. Licencia para efectos deportivos, para eventos deportivos. Esto es aplicable a todos los trabajadores, sector público y privado y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero ¿para qué tipo de eventos deportivos? Seleccionados para representar al país en eventos deportivos internacionales del sistema olímpico o el sistema federativo internacional. Y es una licencia con goce de haber. Y comprende el periodo de entrenamiento, desplazamiento, concentración y competición.
Apareció en el sistema. Belmer, discúlpame, ¿me está escuchando bien? Sí, doctor, todo conforme. Ya. Sino que apareció de un momento a otro los comandos. Ya. Dije, ¿qué cosa? ¿Estamos como ayer? No. Bien. El ámbito subjetivo de esta licencia es para el deportista, para el dirigente debidamente inscrito, para el entrenador debidamente inscrito y certificado y los agentes deportivos. Sería para estas 4 personas. Y la licencia será lo que dure entrenamiento, traslado, concentración y competición. Esto es para eventos internacionales del sistema olímpico o del sistema federativo internacional al que pertenezca el Perú. Y también serán para eventos nacionales en la medida en que sean eventos oficiales nacionales considerados por el ente respectivo. ¿Cuál es el ente respectivo? La federación. ¿Ah? Entonces, el deportista que participa en un evento oficial nacional reconocidos por la federación respectiva serán también acreedores de esta licencia con goce de haber.